Una virgen, un lobo. Ricardo Leguízamo Ibarra. Una mañana de verano, eran los primeros días del mes de diciembre. Las calles de la barriada fueron vestidas de guirnaldas que colgaban de fachada en fachada. Como todos los días madrugaba de costumbre al paradero de las bucetas, para allí abordar una y poder acomodarme en una silla más o menos cómoda, junto a una ventana del lado derecho. Me gustaba que el sol poniente calentara mi rostro y me obligara a cerrar mis ojos para hundirme en el más profundo sueño. Mi nombre es Luis Carlos Jaramillo. Para aquella época gozaba de popularidad en la barriada, ya que desde temprana edad aprendí a consumir el vicio más placentero que podía llevarme al cielo o al mismísimo infierno: las mujeres. Contraje matrimonio con la contraseña de la cédula, a pesar de que había jurado nunca detenerme en mi vuelo picaflor. Mas por haber contraído matrimonio siendo muy joven, a mis 22 años, aún tenía secuelas de mi vida de soltería. Un noviazgo muy corto me unió a una familia que poco conocía. Ella era una niña de piel canela pálido, ojos brillantes, profundos y un sonreír celestial. Por circunstancias del destino, una noche de abril, sus ojos se fijaron en los míos. Aquel beso codiciado por muchos llegó a detenerse en mis labios, mostrándome un triunfo pasajero con su elección. Mi melena erizada de color canela en principio causó desconcierto ante su familia, quienes con cariño me llamaban marihuanero, vagabundo, porquería, hasta que se les demostró lo contrario. Era más vagabundo, más marihuanero y más porquería de lo que imaginaban. Atravesando la peña que separaba mi barriada de la suya, pasaron los primeros meses antes del matrimonio. En fin, tenía una esposa joven y bella que me soportaba por el inmenso amor que me tenía o por la profunda necesidad que le acarreaba. También tenía un bebé hermoso regalo del cielo que tenía 4 años, la divina criatura que me enseñaba día a día a ser padre. Ese bebé era la inmensa razón de haberme casado, mostrando una alta responsabilidad ante el descuido juvenil, sacrificando con ello mi libertad y el impedir que la bella joven de besos de abril arremetiera contra el 6º mandamiento. Por su amenazante descripción, terminé entonces comprando el anillo. También tenía una casa paterna en donde vivíamos, un padre con una enfermedad sin diagnosticar, una madre a que criaba canas a punta de trabajo doméstico y externo. Las 2 hermosas compañías que me servían de bastón y consuelo tenían un olfato fino, pero respetaban que yo hiciera lo que me viniera en gana. Mi padre callaba y evitaba que sus ojos hablaran, y mi madre lanzaba perlas al cielo para que el ciego por fin pudiera ver: los hijos de mis hijas mis nietos serán, los hijos de mis hijos, solo Dios lo sabrá. El caminar de la casa al paradero era una terapia de todas las mañanas, pues soñaba despierto con grandes cosas. Me imaginaba conduciendo un lujoso automóvil, una casa grande y hermosa para Lucely y mi bebé, una inmensa finca llena de caballos y sembrados, en donde viera un final feliz para mis viejos, infinidad de empresas para darle empleo y ayuda a aquellas personas más necesitadas que de alguna forma se habían atravesado en mi camino, dejando conmoción sentimental, un lugar con piscina para invitar a todos mis amigos a divertirse. También me servía para orar y pedirle a Dios solución a todos mis problemas. Una vez acomodado, contemplaba cómo se llenaba la buceta de tal forma que se asemejaba a una lata de sardinas. En sus puertas un ramillete de personas colgando, mientras que adentro, empellones, pisadas y olores formaban un hábitat citadino típico de esta urbe. Los raqueteros también madrugaban a recoger la cuota diaria para la comida y el vicio. Algunos hombres se olvidaban de la madre y las hermanas, refregando su cuerpo a las damas al pasar entre tanta muchedumbre comprimida. La silla que quedaba cerca al motor era interpuesta por una cadena para clasificar por el piloto 1 o 2 chicas hermosas, que con miradita de yo no fui y sonrisa picaresca, ganaban el galardón de aplastar su trasero en el hirviente puesto bajo la sonrisa del desmueletado chofer.
La mirada acompañada de una sonrisa de una de ellas desde días atrás resbalaba en mi rostro. Suavemente me zarandeaba entre arrancones y frenadas. Luego dormía, y cuando el móvil andaba a 100 huecos por hora, despertaba asustado y al levantar la cabeza, allí me encontraba con sus ojos grandes y profundos, y sus labios abultaditos de durazno dejaban escapar una sonrisa angelical. Como a mitad del camino le contemplaba levantarse. Su blusa de botones y color pastel ceñía su corpiño y sus jeans ajustados, mostrando una silueta perfecta y cautivadora. Como en una pasarela pasaba junto a mi silla sin quitar mirada hasta llegar a la puerta de atrás. Luego bajaba. Caminaba junto a la acera sonriéndome. Y con un gesto mímico y sensual, me decía adiós precisamente cuando la buseta retomaba su marcha. De allí al trabajo había mucho que cavilar, pues sabía que podía conquistarla si así lo quisiere. Mis vastos años de príncipe encantador me lo habían enseñado. Desde muy temprana edad, había aprendido a desarrollar miles de tácticas de seducción, obligado a contrarrestar la cara pecosa y fea que llevaba conmigo. Era algo así como un Cyrano de Bogotá. Pero cierto temor rondaba mi ser. No quería causar daño a Lucely, que por cierto tenía muy desarrollado ese sexto sentido que todas poseen. Muchas veces bendecía el momento de haberla conocido, y otros maldecía el haberme casado tan joven, y anhelaba mi libertad. Luego todo esto me dolía y pensaba que lo mejor era cambiar. Me parecía que era una mujer maravillosa. Tal vez una mujer tan especial como ella podía soportarme mi forma de ser. Obligados a trabajar por la maldita necesidad, nos abríamos paso en nuestros empleos, dejando a merced de otras manos el cuidado de la bebé. Habíamos vivido muchas cosas: hambre, necesidad, muchas noches de amor y otras de llanto y tristeza. Imagino que en aquel tiempo estábamos experimentados de cada cual. Yo me casé en una noche de febrero. Éramos agua y aceite, y en nada nos parecíamos. En gustos discutíamos, y a pesar de los sabios consejos, habíamos puesto oído sordo dando rienda suelta a nuestra terquedad. Yo había dejado 2 novias muy lindas entre tantas para unirme a ella. En la noche de bodas aparecieron las 2 chicas mostrando al conjunto familiar lo mucho que me amaban. La primera solo miró de lejos la corte matrimonial. Con los ojos aguados se retiró en silencio. La segunda fue más audaz. Se apareció en la fiesta y con un beso en mi boca armó el gran escándalo de los invitados. A partir de esa fecha el cambio en mi vida fue repentino y duro. Creo que no tenía ni idea de que era ser casado. Por eso pensar en aquella chica de la buseta me causaba pánico, pues ya sabía lo que podía pasar. Sería otra casa más de este lobo, y por lo que podía contemplar, era una persona muy inocente igual a las tantas que atravesaron por mi juventud. La única diferencia es que antes no estaba casado, y el resultado podría ser desastroso. Por mi mente se repetían las palabras de una amiga que me conocía de niño. Tú tienes palito para las mujeres bonitas, vírgenes y zanahorias. Sin embargo, esa mañana las cosas por mi mente fueron diferentes. El solo hecho de volverla a ver me quitó el sueño. Conté todas las veces que me miraba y sonreía. Calculé el punto en donde se bajaría. Me puse de pie. Caminé hasta la puerta y esperé que pasara junto a mí. Le sonreí y me correspondió con un saludo. «Hola, ¿me lleva?», le pregunté. «No», sonrió. Sin embargo, cuando se detuvo la buseta, me bajé. «¿Usted se bajó?», me preguntó asombrada. «Sí», sonriéndole. «¿No quieres que te acompañe?». «Bueno», contestó. «Yo me llamo Luis Carlos Jaramillo, ¿y tú?». «Miriam». «¿A secas?». «Sí, a secas». Esa mañana, bajo los primeros rayos de sol, descubrí que su piel era blanca y fresca. Verdaderamente sus ojos miel brillaban como 2 pequeños soles. Tenía un cuerpo sensacional y una forma de sonreír angelical. Su cabello ondulado formaba olas de oro al caminar junto a mí. Después, cerca de su trabajo, tomamos un café. Me miré en sus ojos grandes y profundos. Había descubierto un diamante en bruto, pues poco conocía de la vida.
pero en su interior había una bomba a punto de explotar pidiéndome ven y enciéndeme. Me gustaría volver a verte, le dije. Sí, tal vez luego. ¿No me das tu teléfono? Le pregunté. No, no acostumbro a dar mi teléfono a desconocidos, contestó. Pero si quiere, deme el suyo y yo lo llamo. ¿Cuándo? Pregunté. Un día de estos, tal vez. Una extraña alegría inundó mi corazón, pareciese que ya hubiese vivido ese instante. Afanado continué mi ruta hacia el trabajo repitiendo su nombre, Miriam. Al llegar al trabajo le comenté a un amigo todo lo sucedido. Yo era un joven de mucha experiencia en los amores. Bueno, eso creía, pero sabia de la inocencia de las mujeres, y ella tenía más que esa particularidad. Su forma de ser era especial, que mostraba ternura y bondad. La historia se repetía, una virgen para un lobo. Los días pasaron y no llamó a mi trabajo. Tampoco la volví a ver en la buseta. Yo sentí que algo desaparecía en mí, pero lo asimilé, pues en muchas ocasiones lo experimenté. Además servía para continuar juicioso en mi hogar. Pero 10 días después llamó. De inmediato no le reconocí, pero la voz que oía era un tono entre sensual y angelical. Su voz se convertía en un murmullo de besos, y como ondas suaves y tiernas, su respiración en mi oído penetraba hasta el corazón. Como una niña consentida incitaba muchas cosas. De allí que cada vez que hablábamos por teléfono me excitaba con su sonreír y su tierno hablar. ¿Adivina quién habla? Preguntó. Ya lo sé, contesté. Pero no te digo, porque creerás que me estoy muriendo por ti. Y bueno, es la verdad. Solo pienso en ti, desde el momento en que te vi, todos los días, a cada instante. Entonces responde. ¿Quién soy? ¿Cómo me llamo? Volvió a preguntar. Bien, pues hablo con la mujer que desde que la vi, me quitó el sueño, mi tranquilidad y mi alma, que me enamoró y ni cuenta se dio. Esa eres tú que te estás sonriendo y en este momento suspira como yo. En efecto, una sonrisa fue la respuesta a todo. Había pasado el tiempo suficiente para saber quién era. Nunca me fallaba esta táctica. Me comentó que había salido a vacaciones de Navidad. Me dejó su teléfono y nos citamos al otro día en la tarde en un centro comercial cerca del barrio. Le hablé otro montón de mentiras por escuchar su celestial voz y corte. Por no recordar su nombre, marqué el número que me dictó. ¿Quién habla? Pregunté cambiando la voz. Miriam, contestó. De inmediato corté. En la tarde del otro día, los trancones de la urbe me llevaban a desesperar atravesando la ciudad. Terminé abordando un taxi llegando 15 minutos más tarde a la cita. No estaba en el lugar indicado, así que me dije, al diablo, y caminé buscando la salida en donde la encontré. Estaba más hermosa que nunca. Caminamos a unas bancas de madera y hierro en la plazoleta adornada con bombillas de colores y guirnaldas. De luna plateada y aire navideño, eran las 6:45 de la tarde del 17 de diciembre. El hechizo de luna creó un ambiente de ternura y nació nuestro primer beso y el amor a primera vista. Sus labios se juntaron a los míos y su cuerpo temblaba entre mis brazos. Sus ojos se cerraron en la intensidad del néctar y sus brazos me apretaban como para no dejarme escapar. Luego los abría, sonreía y suspiraba enamorada. Era increíble, era hermosa, mágica y dulce aquella noche estrellada. No importó tiempo ni distancia, ni el frío de la noche, creo que entonces ella era feliz. Camino a casa me fumé un cigarrillo, intentando cubrir el sabor de su dulce aliento que vivía en mí, para que Lucely no lo notara. Las calles apestadas de basuras me parecieron maravillosas. Las gentes parcas y odiosas eran lo más bello de la creación. La vida era bella y el cielo estrellado. Al otro día palpó la realidad en mi lugar de trabajo. El cargo de conciencia era demasiado, y le comenté a mi amigo de aquel tiempo con lujo de detalles. No le comenté que soy casado. Una inocente no merece que la engañe, así que me haré a la idea de terminar todo a tiempo. ¿Qué tal se enamore? ¿Qué tal me enamore? Pero es tan bella. La noche cayó y volvieron las estrellas.
las luces de colores y todo lo demás. Solo que esta vez fue más fuerte. El mundo parecía temblar. Todo era una cortina de nubes naranjas y tibias. Sus besos y caricias me hicieron olvidar hora, tiempo, lugar y, lo más importante, decirle la verdad, que era casado. No pude. Cada día se fue agrandando más esa relación, tomando mayor fuego y ternura, imposibilitando con el dulce néctar del amor encontrar la oportunidad de llenarme de gallardía y detener el tren que conduce hacia el abismo. Su tiempo era el mío, su hambre la mía. Sentíamos calor en los días de frío. Nos enamoramos con rapidez en una Navidad. Luego, algunos días más tarde, entre llantos y caricias, manchamos las sábanas de un motel cercano al lugar, juntándonos en la mayor armonía de amor jamás vivida en ese lugar, que ni el mejor de los pinceles podrá plasmar aquel momento en que se entregó a mí en un gesto de pasión y ternura, sin pedir nada a cambio. Los días pasaron y también los meses. En mí se reflejaba una doble vida entre dos amores profundos. Me apoyaba en mis planes, en mis tristezas, en mis alegrías, mis necesidades sentimentales y económicas. Me convertí en su tutor, en su ángel guardián. Le acompañaba al entrar y al salir del trabajo, viviendo pendiente de mi amada y fingiendo con Lucely tener mucho trabajo, llevando el sinsabor de la infidelidad y el dolor de saber que mi padre pronto moriría a causa de una enfermedad terminal. Orgullosa, sonriente y amorosa, caminaba confiada bajo mi sombra, aprendiendo cada día una vivencia nueva, como el gorrión que experimentaba el vuelo tardío por nacer cautivo. Le vestí de bikini en Melgar para convertirme en el Arquímedes y pudiese aprender a flotar sobre el azul del estanque embaldosado. Caminó junto a mí por las calientes calles principales, mostrando su semidesnuda figura, aprendiendo con ello y con el murmullo de las gentes cuál hermosa era. Días después vino el susto de nuestras vidas. Un mutismo inundaba su mente y pensamiento. Pronto su miedo fue mío al enterarme lo que ocurría. «Tengo un retraso», me comentó. «Tal vez estoy embarazada, un hijo tuyo, y no lo había pensado. Sin embargo, ahora que lo pienso, deseo tenerlo a pesar de todo. No sé lo que tú pienses, pero si de pronto no lo quieres, no te voy a obligar, lo tendré. Me iré sola con lo mejor de ti. ¿Sabes una cosa? Siempre deseé tener un hijo, y qué bien ahora que es tuyo». «Te escucho serena. ¿No tienes miedo?», pregunté. «Si al principio tuve miedo, pero el hecho de imaginarme con un bebé me da valentía, y vuelvo a repetírtelo. No te sientas comprometido». Su respuesta entró como cañón. Quería todo de mí solo si yo se lo entregaba. En 3 días el susto pasó. La regla volvió por naturaleza divina y todo fue tranquilo para mí. Previniendo contratiempos, aproveché para implementar un método que me evitara angustias en el futuro. Aunque en el fondo esa verdad me mostró la otra verdad oculta, también me hubiese gustado que verdaderamente estuviera encinta. Después de haber reunido una buena suma de dinero, le pedí un día acompañarme a cancelar un mueble. Se trataba de un crédito de enseres que había sacado para mi hogar y quería sanearlo, pero no imaginé que caería en mi propia emboscada. Un empleado del lugar me devolvió los pagarés y documentos afines, los cuales dejé sobre el escritorio. Ella de reojo leyó uno de ellos por un segundo y luego lo devolvió sin decir nada. Había aprendido rápido de su profesor. «Ese número telefónico que aparece allí es el de tu casa, ¿verdad?», preguntó con tristeza. «No», contesté con timidez. «Es de un vecino que me hace pasar al teléfono». Mantuvo su mirada fija en mí. Una lágrima fría rodó por su mejilla, dejando escapar un suspiro de lamentación y dolor. «¡Mentiroso!», contestó con serenidad. «Hace mucho tiempo he llamado a ese número. Tú me has contestado y te he colgado. En otras ocasiones contesta una mujer. A veces un niño levanta el auricular. Una tarde me dijo, mi papi no está. Te busqué en las páginas amarillas y allí te encontré. Está tu nombre, teléfono y dirección». Un escalofrío inundó mi cuerpo. Ya no tuve respuesta inmediata. No podía mentir. Estaba acorralado.
Su mirada pedía a gritos una explicación, y sus ojos se colmaron en llanto. Con voz apagada me dijo: «Dime toda la verdad, la que sea quiero saberla». Era muy difícil decir la verdad, máxime a la altura de cómo iban las cosas, como hacerle entender que lo que empezó como un juego termina en un gran amor, que había dejado pasar tanto tiempo sin decir nada por el hecho de no quererla perder o porque sencillamente había sido un ruin y cobarde, pero tuve que hacerlo. Me sentía sucio, y ella utilizada, humillada y engañada. Jamás había hecho algo tan difícil que dar la cara y contarlo todo. No dejó terminar ni escuchar arrepentimientos. Sabía que estaba locamente enamorada y era demasiado como para pensar. Echó a correr inundada en llanto hasta quedar exhausta. Nunca más te quiero volver a ver», gritó. «Ahora déjame sola, por favor, tú me mentiste». Quedé solo y preocupado esa noche. No pensaba que le estuviera amando tanto. Como todos los villanos, deseé que la tierra se abriera y me tragase. El conquistador, por cuidar su conquista, termina siendo esclavo de su propia conquista. Pero al otro día nos volvimos a encontrar, y ya no pudimos decirnos adiós. Era demasiado grande, y parecía indestructible. Todo volvió a la normalidad aún con mayor fuerza. Ese amor había atravesado todo tipo de fronteras y de riesgos, y ahora era un juego más peligroso en donde los quemados podíamos ser tres. Esa relación había tenido decolaje y vuelo, pero ahora venía el descenso. Por acompañarla al trabajo y recogerla, era conocido por sus compañeras. No obstante, también por un joven que almorzaba al mediodía en el restaurante que ella lo hacía. Este le contemplaba desde tiempo atrás y vivía también enamorado, como se notaba la intensidad de nuestra relación. Él esperaba tan solo una oportunidad en la vida para llevársela consigo. Esperaba como una hiena en acecho alguna posibilidad, un descuido, una discusión o un abandono. El mundo es un pañuelo, eso lo sabemos, pero no lo analizamos. En el mismo lugar donde cuidaban a mi bebé, también estaba la hija de una compañera de trabajo de Miriam. Ella veía a quien fuere Lucely o a mí recoger nuestra bendición, pero también me veía a mí recoger en el trabajo a Miriam. Su curiosidad no tuvo límites. Tenía un pan caliente en el brazo, una bolsa de excremento para arrojar en la empresa donde laboraban y otra en mi casa. Lucely pronto se enteró y esperó callada, pues tenía sagacidad, paciencia y venganza. Imagino que calculaba de qué forma me iba a desangrar. Se internó en la jungla, avanzó de costado cortando malezas y abriendo camino para tomar la delantera y esperar agazapada en una trinchera, en donde arrojaría lanzas envenenadas cuando su presa cayera en la trampa, fosa profunda repleta de estacas puntiagudas y cianuradas, mientras que por otro lado, en el trabajo de Miriam, se corrían rumores de pasillo que ni ella podía imaginar. El humo que quedaba en mi boca luego de tapar sus besos con un cigarrillo no bastó, pues también tuve que enfrentar a los pocos días a Lucely, que con razones de peso y pruebas contundentes, evadió cualquier tipo de mentira que yo pudiese dar. Después de todo, no era tan buen mentiroso como me lo creía, lo sabía todo y un poco más. El maldito sexto sentido femenino que llaman. «¿De dónde vienes tan tarde?», preguntó. «Tenía mucho trabajo», respondí. «¿Fumas cigarrillo ocultando sus besos?», sin quitarme la mirada en mis ojos. «No tienes que mentir. Conozco el sabor de tu boca cuando besas demasiado, así que no trates de ocultarlo con un cigarrillo. Sé sensato y no me mientas más. Tal vez ya lo sé todo. ¿Desde cuándo sales con ella? ¿Dónde la conociste? ¿Y por qué vas al trabajo por ella y no por mí? Dímelo todo. Necesito saber en qué posición me encuentro en todo este juego tuyo. Te prometo que la verdad fuese cual fuere, la respetaré. No haré un escándalo de ello. Tampoco tomaré represalias. Por favor, antes que nada soy tu amiga. Tengo decencia. Anda, por favor, cuéntame todo. ¿Quién más que yo para entenderte?». Ya no tenía defensa. Todo lo sabía. Su serenidad y confianza me hicieron abrir la boca y contar todo con lujo de detalles
hasta creer que me había desahogado y quitado un peso de encima sin saber que sería el peor error de la historia. Sus furtivas lágrimas me pusieron entre la espada y la pared. Decepcionado de mí mismo, había causado tanto daño a las dos mujeres más importantes de mi corazón en ese momento. Ella escuchó pacientemente hasta poner en escena todos mis sentimientos mostrando culpa y remordimiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No lo sé. Estoy confundido, parece una respuesta imbécil, pero creo que las estoy amando a las dos. Pero no sé cómo salir de este infierno que yo mismo creé. Sé que es tarde decir que no quiero lastimar a ninguna, porque no detuve este tren a tiempo. Yo también me estoy quemando. Primero ella lo supo. Ahora tú. Por favor, dame tiempo para solucionar esto. Debo encontrar la verdad y tomar determinaciones. Transcurrieron algunos días y a Miriam no le quise contar nada de lo ocurrido, buscando no agrandar su dolor. Una noche la luna no salió. Era una de esas negras y oscuras. Llegando a su casa en la esquina de la panadería, noté la presencia de algunos de mis amigos de la cuadra y de infancia. Me pregunté por un momento, ¿qué harían allí? Después de despedirme, me dirigí a ellos sin completar mi misión. Un grito de Miriam, casi lastimero, me hizo voltear de inmediato. A grandes pasos corría hacia mí y atrás. Su hermano. «¡Su esposa está en la sala de mi casa!», gritó angustiada. Su hermano reaccionó buscando querella sin conocer el león que enfrentaba. En el portón de la casa su hermana sacudía brazos y piernas llamándome violador. La madre pronto se asomó envenenada por las 2 horas de ventaja y descargas de mi esposa. Me deseó un poco más que el infierno y el ahogarme en una piscina de diarrea. Luego me echó como a un perro. Todo era fácil entender. Mi esposa había llegado escoltada de mis amigos desde temprano. Ya había hablado con la madre de Miriam. Le había enterado de todo y algún venenito más, un poquito de dinamita y la mecha suficiente para poner en órbita el cohete del rencor. Para la madre era un golpe bajo, pues su niña había sido engañada por un vividor casado. Para ellos era la tragedia más grande. Así lo entendí al notar tanto invitado que colmó la calle al enterarse del pregón. Por un momento la mirada de Miriam se fijó en la mía, como pidiendo ayuda para escapar de aquella escena conmovedora y bochornosa. Un tirón la obligó a entrar, y un portazo frente a mi rostro me indicó que el show terminaba, y ahora el público era mío. Adentro le esperaba mi esposa, que muy inteligentemente no se asomó a la calle. «No se preocupe, no vengo a pelear ni a hacerle escándalo, solo a charlar», le explicó con serenidad mi esposa. «¿Sabe usted a dónde va a dormir y con quién él? Después de despedirse de usted. ¿Sabe con quién hace el amor después de verla? Lo que le quiero decir es que usted se lleva lo mejor de él. No le cocina, no le plancha ni lava, no soporta su despertar de gruñón, no le pasa las pantuflas ni le rasca la espalda, no recoge sus regueros. Lo que le quiero decir es que si tanto se aman, ¿por qué no viven juntos? O mientras lo hacen, ¿por qué no nos repartimos estos cargos, por ejemplo? Le invito mañana a lavarle una platinada de ropa que le tengo en jabón. O mientras yo lavo, usted prepara la comida. No se preocupe, no conteste si no lo quiere, solo dígame si lo ama más que yo, y les dejaré el camino libre. ¿Cree que en realidad la ama? ¿O no le parece que más bien está jugando con nosotras dos? Peor aún, cuando si dice amarte me cuenta todo lo que hace contigo. Tú no lo conoces, yo sí, y mi presencia en esta casa, más que para armar escándalo, es para abrirte los ojos. No eres la primer mujer que cae en su engaño. Yo he tenido que soportar muchas, y soportarlo a él. Yo vine para salvarte del engaño, de lo contrario. No hubiese venido a dialogar muy decentemente con tu madre ni contigo. Piensa solo un momento en que si te amara, porque me enteraba de cómo se conocieron y lo de la buceta y todas esas cosas. No puede ser cierto, tú mientes, exclamó confundida. ¿Sabes qué me dijo de ti? Como por ejemplo... Pasaron minutos como si fuesen horas. Delante de la mirada acusadora de su familia quedó desarmada, confundida y ofendida. No había ruido mayor.
El puñal ponzoñoso de su relato le perforó desde el corazón hasta el alma. Quedé como un cretino. Todo lo que había contado de lo nuestro en ese momento era un veneno letal que le estaba consumiendo. Había caído en la bendita trampa de «cuenta conmigo que soy tu amiga y sabré entender», decepcionado de mí, de Lucely y más de mis amigos. Amigo el ratón del queso. Sus rostros en la esquina me aclararon que la amistad es pasajera. No sabían la regla del número 1. Primero el 1 que el 2. Así es cuando existe la envidia de por medio y están detrás de la nalga de tu vieja. Imaginé esa noche que al retornar a casa, mi esposa sería el segundo tiempo del show, cual equivocado estaba. Al llegar, sonrió, entró a la cocina y me sirvió la cena. Ni un gesto ni una lágrima salió de la habitación. El silencio fue invadido por la oscuridad en la alcoba, donde tiernamente me rozaba con besos y caricias, mientras que yo, confundido sin entender nada, simulaba estar dormido, creyéndome el hombre más miserable y afortunado de este mundo, en medio de diabla enamorada y una sirena encantada. Las palabras de Lucely calaron mi alma en la mañana. Sé que la amas, contra ella puedo luchar, mas no contra tu corazón. Me marcharé con mi hija y con lo que considero que es mío todo. Te dejo libre, tiene derecho a ser feliz, no me opondré más. Comenzando a empacar. Un cuchillo atravesaba mi alma. El edificio que yo mismo construí se derrumbaba. Era el momento de enfrentar la realidad. «¡Espera!», me interpuse. «Dame tiempo, un mes no más, y tomaré una determinación. Lo mismo le diré a ella. Por favor, espera». En un momento la mañana se puso fría. Afuera en la calle, un joven caminando cabizbajo con la moral por el suelo. Había jugado y había perdido. Me encontraba sin salida y solo quería huir, pues encontrarme con cualquiera de las dos era causa de sufrimiento. No sé qué tiempo pasó, pero fue el más oscuro de la época. En ningún lado encontré esa bala perdida que faltaba para dar final a todo o huir de todo. Lucely me hizo saber que había alquilado un departamento que le entregaban en 15 días. Uno de mis amigos le había ayudado a conseguir lo que ya había abonado un dinero y alistaba maletas. Miriam terminó saliendo con el joven que esperaba una oportunidad en el restaurante. Para ella era una forma de huir de mí, o de intentarme olvidar. El cuarto jugador había apostado en este juego. Aún sabiendo toda la verdad por sinceridad de Miriam, quiso apostar a esta ruleta rusa, pues estaba convencido que su amor podía cubrir todo, hasta lo más podrido. Según la Biblia, las vacas flacas llegan seguidas. Cuando la vida te pasa la cuenta de cobro, te la pasa por todo y con intereses. Por casualidad o por vacas flacas, me enteré de que mientras yo engañaba a Lucely en Navidad, ella ya me engañaba años atrás con un señor que le doblaba en edad, que con dinero y poder llevaba un romance desde antes del nacimiento de mi bebé. Él fue mi jefe y le conocí mucho antes que tú fueras tan siquiera mi novio, argumentó Lucely. Desde ese tiempo me perseguía y me insistía que saliéramos y bueno, después que te insisten tanto, tú terminas saliendo. Solo fuimos amigos. Bueno, una vez me robó un beso y allí... Bueno, caí y no lo pude manejar. Yo quería ser sincera y comentarte, pero se me adelantaron las malas lenguas. Tú sabes, las mujeres bonitas son perseguidas y tú me descuidaste. Cuando te conocí tenías fama de mujeriego y bueno, el que anda entre la miel algo se le ha de pegar. Yo no hice tantas cosas con él como tú las hiciste con ella, que pesar de que él llegara primero a mi vida. Estando lejos, pasaron 4 sábados, ya había aclarado ideas. Debía salir de todo este embrollo. Sabía que habría un perdedor, o en este caso tal vez más de 2. Estaba dispuesto a hablar con ellas, así que cité a Miriam, pues a mi Lucely la vería en casa. La ciudad estaba colmada de gente, pues era vísperas del Día de la Madre. Me dirigía pensativo hacia una cafetería del sur, donde ella me esperaba. De la noche a la mañana todo se había complicado sin saber lo que pronto pasaría. Lo único que pensaba era en mi determinación y las causas que ésta provocara. Un estruendo por la avenida Suba despertó mi cavilación.
De repente todo fue oscuridad y caos, vidrios y personas destrozadas volaban por los aires, y dentro del autobús mucha gente herida a causa de los vidrios rotos. Había explotado una bomba. Los juegos pirotécnicos del narco más popular terminaron por enceguecer la vida de muchos habitantes. Con mucha angustia llegué a mi destino desesperado, pero el beeper no dejaba de sonar. Era urgente, así que llamé de inmediato para enterarme de la terrible tragedia que me hizo olvidar de mi cita. Salí de inmediato a casa de la madre de Lucely. La madre de Lucely era una mujer relativamente joven, trabajadora y buena persona. Cuando me conoció no gustó que un soñador de pelo largo se robara a su hija con un beso del demonio. Su separación le acarreaba soledad, y sumado al problema de tratar de entender a su hija, que podría repetir la historia. Y para ese tiempo, yo era su centro de preocupación por todo lo que estaba sucediendo, pues conocía de la historia y también al señor que se me había adelantado en el camino, ya que él mismo fuese el esposo de su propia hermana. Así que trataba de entenderme, pero sin buscar daño alguno en su hija. Su esencia le hacía ser emprendedora en la búsqueda del sustento y estudio de sus hijos. Esa tarde, frente a una calle principal y comercial del barrio que habitaba, se encontraba vendiendo sus mercancías, sin pensar que la divina barquera de la muerte le llegase con un pase de cortesía al cielo gracias a un carro bomba. Fue una de tantas tragedias en la historia de este país. Mi papel se volvió importante, pues sucedió que todas las chicas menores que huérfanas quedaban se aferrasen a mí como pirámide protectora y consoladora. Mi rol fue notable en esos momentos de dolor y preocupación, pues no se sabía qué sería de ellos de allí en adelante, aunque la solidaridad de la familia ya empezaba a repatriarlos como rebaños sin pastor entre sus hogares y, por supuesto, el mío. Al otro día de esta tragedia, recibí un mensaje de Miriam en el beeper, así que, aunque todos lo notaron, me escapé para devolver la llamada. «Hola, ¿cómo estás?», preguntó con tristeza. «No quiero quitarte mucho tiempo, pues ya me enteré de todo. Lo siento mucho. También quiero pedirte que no me llames más, tú lo sabes. No sería lo correcto. Tu esposa te necesita mucho más que yo. Por favor, no la desampares en estos momentos que más te necesita. Debes acompañarla a toda hora y darle mucho amor. No quiero que pienses ni un momento en mí. Si me amas, no lo hagas. No te perdonaría si así lo haces. Por mi actitud no te preocupes, ni por lo que pueda pasar conmigo. Hazlo por todo este amor». Llorando. «Por favor, es mi voluntad, y quiero que lo hagas para sentirme orgullosa de tu amor. Esta historia termina aquí. Ya no sería igual. Yo no podría ser feliz contigo sabiendo que tuviste que abandonar a un ser que tanto necesitaba de ti. Piensa mucho en nuestro amor y eso nos ayudará a restaurarnos. Yo jamás dejaré de amarte. Tú ahora debes seguir tu destino y yo buscar el mío». Allí pegado al auricular me encontraba con las lágrimas más profundas del momento, plasmado y acabado con ganas de partirme para salir corriendo a consolar a mi ángel que tanto había acuchillado. En la funeraria, la corte de familiares dolientes con su cara de limosna dejaban escapar miradas de perros entristecidos mientras conversaban en corrillo, con gesto lastimero algunos de ellos y en fila de confesatorio. Me abordaban como abogados del diablo intercediendo por la bella y triste enlutada. «Tienes que perdonar, Carlitos», me dijo su tía abordándome con tono bajo. «Fíjate, yo ya lo he hecho. Yo también sentí el dolor de la traición. Meterse con mi propio esposo fue de lo peor. Pero ahora con la muerte de mi hermana yo la he perdonado. Haz lo mismo. Ella te necesita y serías un ruin al dejarla en estos momentos. Mírala. Está triste y desconsolada. El abandonarla le terminaría de matar. Piénsalo. Ustedes son jóvenes. Uno de joven comete muchos errores». Pasaron muchos días, pero no la tempestad. Era un trago amargo de no terminar, y el tiempo que creemos nos ayuda a sanar heridas no quería pasar. Cada minuto era una hora, y cada hora una eternidad. Dicen que las ganas le pueden al miedo y los días me llevaron a buscarla. Entonces le observé de lejos. Ahora le acompañaba su nuevo amor. Me retiré en silencio como entendiendo la pérdida que aún no admitía,
dejé rodar mis lágrimas por el asfalto de la Quito, hasta que la luna envió su brisa suave y plateada para consolarme y llorar conmigo mientras caminaba sin rumbo, abrazado de su rayo de plata. Pero una semana después nos encontramos y drogados de amor, dimos rienda suelta a nuestras ganas de tenernos y amarnos. Sabía que había tomado una determinación peligrosa, pero no pensaba renunciar a ella. Con él me olvidaría, y con él se casaría un día no lejano. Yo tenía que asumir mi posición y tratar de recuperar lo mío según su determinante. Los días pasaron y cada vez nos alejábamos más, pero en contra de nuestra propia voluntad, pronto me vi solo. Puesto que Lucely viajaría a un lugar del país para mejorar secuelas familiares y tal vez personales. Así que me dediqué a buscarla, pues era difícil para aquel momento. Su novio le dedicaba mucho tiempo. También lo sabía todo y quería cuidar lo que era suyo, o lo que era mío. Pronto la encontré y en compromiso de no volvernos a ver jamás, me regaló una última cita. Bueno, al final siempre decíamos que era la última. «Oye, nunca te he visto con vestido. ¿Quieres ponerte uno para mí?», le dije. «Ponte uno, por favor, el más hermoso que tengas». «Tus deseos serán órdenes para mí», contestó. «Mañana te complaceré en todo. Seré tu esclava, tu princesa, y vas a tener que comerme a besos, pues es nuestra última vez. Esta vez es verdad. Hay algo que quiero que sepas. Es muy importante. Quiero que estemos juntos todo el día». La noche fue eterna. Un bochorno acompañaba mi oscuridad. Dando tumbos, esperé la salida del sol y corrí para esperarla con mucho anhelo. Sentado en una jardinera de un almacén popular de galerías, contemplé su arribo. El sol arrancaba destellos de su cabello rubio, y sus rayos directos proyectaban la silueta de la más encantadora joven de rostro angelical, que como un hada detenía el tráfico de la 53. Su taconear lento semejaba a una gata que incitaba a soñar. Parecía una princesa de cuentos que me apuñalaba con su mirada y su sonrisa, sin importancia a los piropos de los hombres del lugar. Bajo la mirada cizañosa de los envidiosos me entregó el más grande de sus besos. Luego caminamos a un parque continuo para aprovechar la mañana y conversar de todo el tiempo que lleváramos sin vernos. Un lugar de cobijas alquiladas sirvió de cómplice para sutilmente despojar su vestido, hacerle el amor y recibir su entrega como si fuese la única de su vida. Fue un momento de entrega total. Como si el mundo se fuera a acabar el día siguiente, nos devoramos queriendo fundir nuestros cuerpos en uno solo. «Mañana me caso», suspiró con tristeza. «Pero no te voy a decir dónde porque no quiero que vayas. Por eso te vine a ver y dedicarte esta última vez. No quiero que hagas nada. Solo olvidémonos y ya. Mañana seré una mujer casada». «Te casas sin amarlo». «Lo quiero, es especial. Se ha portado bien conmigo, es muy detallista, me regaló un conejo. Lo aprenderé a amar tanto como él a mí. Tal vez no llegue a amarlo como a ti, pero lo intentaré. En mi mente y corazón cumpliré nuestra cita cada 17 de diciembre a la misma hora, todos los años. No olvidaré tus besos, los días de sol y de lluvia, que me hiciste mujer y mi cuerpo aprendió en el tuyo a amar. El puente peatonal de la 30, el día que te corté el cabello en un lugar como este. Tus canciones, tus sentimientos, la piscina de Melgar, tu forma de hacerme el amor y lo más importante, lo que me llevó a casarme mañana, que eres casado. La noche llegó y con ella las copas de licor que ahogaban mi pena y reventaban el alma y luego el nuevo día, el mediodía me llevó a buscar entre copas su olvido. Pero las copas ablandaron más las penas y lloré como un niño sin consuelo. Pues los hombres lloramos como mujeres porque al igual que ellas, tenemos blanda el alma. Pronto me vi parado en una calleja del sur, pues alguien me indicó el lugar de la boda. Contemplé una iglesia pequeña sobre la falda de una peña, que se elevaba sobre unas gradas de ladrillo recocido. Me acerqué como un ladrón entre candelabros y confesionario, para sin ser visto, verla. Engalanada de blanco, sus rizos cubiertos en tul,
y colmada de familiares que le rodeaban de abrazos y felicidades, deseándoles muchos parabienes. Mientras yo allí en la penumbra de las velas, ahogado en llanto, me volvía mierda. El suplico lastimero de la madre y la hermana me obligaron a retirarme de la iglesia. También sus ojos se llenaron de llanto al verme cuando el murmullo del público llamó su atención. Entonces una cantina del frente fue mi estancia, sentado en un taburete afuera, un poco más caído del licor. Contemplé la salida de mi novia con su esposo y su vestido mojado en llanto. Los días siguientes apaciguaron mi pena, y el retorno de Lucely a la ciudad también ayudó. Pero fue solo eso para volvernos a encontrar. El cielo conspiró, el alcahuete destino, la coincidencia, la casualidad dio para que nuestras miradas se encontraran pocos días después. Nos reconocimos en la distancia y corrimos locos sin importar la gente que transitaba por el lugar. Nos encontramos frente a frente y nos comimos a besos, sin decirnos una frase. Todo pasó tal como iba sucediendo. Nuestras caricias y besos nos envolvieron en una nubecilla de camino al hostal. Las horas transcurrieron y sin darnos cuenta la oscuridad se pegó a la ventana. Luego se notó arrepentida. Con peso de culpa salió de allí afanosamente, dejándome atrás en la soledad con el sabor miel de su piel. Su cargo de conciencia y sinceridad pudo más que el miedo. Entre llantos terminó por contarle a su esposo nuestro encuentro, cayendo en la cuenta de estar casada con alguien que no amaba. De inmediato se fueron de la ciudad con el fin de no regresar nunca. Así empezó en mí lo que bien llamé la desintoxicación de su amor. Sin darme cuenta de que estaba cancerado, mi padre se marchó luego al fondo de la parca. Nadie volvió a regresar a las bancas del centro comercial. Cada 17 de diciembre la esperaba sentado por horas y por algunos años hasta cansarme de esperar a quien no ha de venir. Así lloraba su ausencia y borracho le gritaba mis cuitas a la lámpara decembrina como un lobo a la luna. El que nace para tabla, permanece clavado. Con el tiempo otro hombre volvió a insistirle a Lucely, librándome de aquel yugo indómito de su compañía. Su corazón ansioso de fortuna le pidió cobrarme las noches frías a cambio de las posesiones materiales. No expresé convulsiones en mis sentidos. Accedí a sus caprichos, ya que otro sería el que se sentara en mi mesa, y que sería otro el rostro amargado que se mirara en mi espejo. Así entendí que sería nuestra anatema. En el desayuno nos damos cuenta de que nos van a dar en el almuerzo. Era una caída libre al precipicio, una enfermedad terminal, que nos da por resultado final la muerte y nos duele, a pesar de que desde el primer día que nos la descubren, sabemos que un día moriremos. Fueron muchas noches en que, pegado a un poste para no caer de borrachera, rogué al cielo para que me la devolviera y no plací con mis gritos en el silencio. Sé que Miriam volvió hace unos años a la ciudad ya siendo una madre, pero ahora ha pasado mucha agua bajo el puente. Tampoco el cielo volvió a conspirar, ni la causalidad, ni el destino. Solo se vive de los gratos recuerdos. Ahora entiendo por qué aquellos sueños que anhelaba a mis 22 años en las mañanas nunca se realizaron. De vez en cuando miro de reojo al cielo con frenesí y me arrepiento de haberle acusado de no querer escucharme. La perpetuísima bondad. Voz interior que viene desde arriba me sonríe y me aclara lo peor que hubiese sido de haber obtenido tanta virtud. Aprendí de trancazo mi lección. Me volví sincero. Ahora me muestro tal soy, con mi mundo y mis desmanes. Esto ha servido para ahuyentar a quien a mí se quiere arrimar, pero me salva de retornar a la franja de Gaza. A veces pienso en Miriam en la noche y en las mañanas, en la soledad y en el silencio. En mi entorno encuentro personas parecidas en su físico, que me la recuerdan. Cuando la bohemia me toma después de unas copas bajo la luna, le anhelo y le recuerdo e imploro al cielo que me la deje ver, para decirle perdón, y contarle que el sábado en la tarde, cuando explotaron las bombas en Bogotá, había decidido por ella.